Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de 2 hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast y hoy, primero estamos de aniversario, este es el 4º año de Baby Time Podcast y hoy nos acompaña una persona súper especial que yo he tardado 4 años en invitarlo, pero de que lo invité aceptó la invitación al doctor Juan Carlos Toral, que es pediatra, neonatólogo, autor de 17 libros. 17 libros. Tú me tenías después de decir cómo tú sacas tiempo para hacer 17 libros. Y padre y esposo y querido por todo el mundo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Micaela, en el 4º aniversario me invitaste. En el 4º aniversario. Yo espero que me sigan invitando. Pero estamos estrenando estudio también. Y muy chulo que eres está. mi primer invitado en el Exacto, estudio nuevo. en el estudio nuevo. Cuéntame. Gracias por la invitación. Ay, de nada. Mira, cuéntame, Juan Carlos, la importancia de la lectura para los bebés desde el embarazo, o sea, cómo eso va, cómo afecta, qué ventaja tiene leer versus pantalla. Ay, Dios mío, pantalla. Es que hay tanta gente dándole pantalla. Y yo te quiero hacer después un cuento de mis sobrinos, pero Claro. ¿en qué beneficia la lectura a los bebés desde bebés? O sea, Claro. Bueno, yo soy pediatra, neonatólogo. Ya tengo 23 años. Bebés. Yo recibo los bebés. Para los que no saben lo que un neonatólogo. Eso es una buena, después te voy a decir, eso es una buena discusión de neonatólogo, perinatólogo que tenemos aquí. Pero bueno, ya yo tengo alrededor de 30 años viendo niños, como yo le digo a los pacientes. Por ahí me pasa un niño y sin verlo ya yo sé lo que le pasa. Porque tengo 23 años que llegué. Entonces tengo la práctica privada. Y aunque, como yo siempre digo, los estudios es lo más importante, pero también lo que es el día a día, lo que es la experiencia. La experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa. Y más los 6 años de especialidad. Pero lo de la lectura viene de muy, muy lejos. Es decir, y eso vamos a ir tomándolo en cuenta, porque yo soy de Barahona, yo vengo de una familia que en realidad, una familia muy bonita, pero en realidad no había, como cualquier familia tradicional, no había un ambiente de lectura como tal. Lectura. Exacto. No fomentaba la lectura y no había un ambiente. Y yo creo que quien me pone en eso es mi hermano mayor, Benjamín, que le gustaba leer. También no sé quizás de dónde sea, pero vamos a tomarlo de ahí. Y siempre me ha gustado leer. Siempre me ha gustado leer. Y yo me acuerdo, seguro no habías nacido, cuando el ciclón David, fue en el año 79, yo tenía 13. Había nacido, pero no vivía aquí todavía. Exacto. Tenía 13 años y se me ocurrió en aquella época que estábamos en la casa, que escribir algo. Y digo yo, ¿de dónde me salía? Entonces, me gustaba escribir también. Con el tiempo fui cultivando lo de la lectura, vamos a decir, autodidacta. Como yo le digo a todo el mundo, obviamente, el estímulo es importante, pero lo más importante es leer. Y como yo digo, al principio tú no vas a leerte una gran obra, sino tú vas a leer cualquier cosa y eso te va a enganchar. Entonces siempre yo he leído mucho. Me gusta la literatura, me gusta todo. Y lo más importante es que comencé a escribir. Entonces comenzaba a escribir. Pero ¿qué pasa? La escritura, la literatura no es que no van mucho, sino el tiempo de escribir no va mucho con la medicina. Eso por eso te pregunto, ¿de dónde tú sacas eso tiempo es para muy, hacer? muy difícil. Obviamente siempre me ha gustado escribir una novela, pero el tiempo es increíble con el hecho de tu ser médico. Entonces, ¿qué sucedió? Continuaba leyendo y comencé a escribir. Y tenía muchísimas ideas que le iba plasmando. Inclusive mi primer libro, que vamos a hablar de eso, yo lo escribí a los 19 años, 18, 19 años, y lo engaveté como todo el mundo hace. Fui a Estados Unidos, continuaba leyendo, continuaba con historia, escribía, la dejaba ahí. Ya cuando yo vengo a la República Dominicana, que ya terminó la especialidad, comienza
la práctica privada. Cuando yo regreso, comienzo a pensar en cómo ayudar a los residentes y a los pediatras más jóvenes. Entonces mi primer libro es un libro, vamos a decir, académico. Yo escribí un libro que se llama Enfermedades recién nacidos, enfermedades de recién nacido y ventilación mecánica. Enfermedades pulmonares recién nacidos y ventilación mecánica. Yo lo fui escribiendo en realidad en los Estados Unidos. Es decir, toda la experiencia que uno tenía la iba plasmando en el papel, la escribía. Y entonces, cuando llego, lo organizo, busco la bibliografía y lo que hice fue entregárselo a una casa farmacéutica para que lo distribuyera. Porque comencé diciendo, bueno, vamos a ver qué sucede. Una persona, un editor, me lo corrigió, lo editamos y se le entregó. Ese es mi primer libro, que fue un libro académico. En ese momento, cuando el editor me ve el libro, yo le digo, mira, chequéate esto que yo había escrito hace mucho tiempo. Él lo chequeó, le gustó, se le entregó en aquel tiempo a la editorial Norma, que estaba aquí en República Dominicana, y de ahí nace vamos a decir mi primer libro, que ya fue editable, que es Un laberinto en el armario, que yo lo había escrito a los 18, 19 años. Se le entrega a la editorial, un grupo lo revisa y dice, ese es un libro para niños de 12, 13, 14 años. Tú sabes que los libros tienen diferentes. Bueno, entonces le gustó, lo distribuyeron, inclusive lo distribuyeron fuera del país, se usó en las escuelas. Aquello fue muy chulo. Exacto, muy, muy, muy chulo. Ese libro yo lo edité de nuevo porque ya la editora se fue del país, ya yo tenía como el derecho sobre el libro y lo edité el año pasado, que lo puse en circulación en la feria, que también vamos a hablar de eso. Entonces seguí escribiendo. ¿Qué sucede? Las ideas que se me ocurrían, yo las plasmaba, no podía hacer una novela porque no tenía el tiempo, y entonces un día leyendo todo, digo yo, pero esta historia está muy interesante. Y ahí es que nace yo escribir microrelatos. Es decir, ¿por qué? Porque no podía escribir una novela, entonces me comenzó a gustar escribir microrelatos. El microrelato yo digo que va muy bien con la época en que vivimos, que es rápido, conciso, muy corto, donde tú entras con una idea, un buen tema y termina espectacular. Es decir, y comencé a escribir. Cuando yo comencé a leer todos los libros, digo yo, pero ¿y por qué en todos estas historias que yo estoy escribiendo hay una rosa? Por la razón que sea. Entonces se me ocurrió organizarlo, escribir más, y entonces ahí sale mi primer libro, como yo digo, de adultos, no de adultos, sino no para niños, ni tampoco académico, que se llama La Rosa, que son 44 microrelatos relacionados con rosas. ¿Qué yo hago? Yo tomo ideas de historia, de mitología, de lo que sucede el día a día, y entonces lo convertí en microrelatos. Y el libro es un libro muy, pero muy chulo. Hicimos 1000 libros, se vendieron, ya no queda de ese libro. Entonces ahí comienzo a escribir. Después de La Rosa, entonces yo escribo 3, 4 más libros, como yo digo, académicos, para ayudar a los residentes, para la pediatría. Escribí uno porque en República Dominicana no teníamos libros para reanimación neonatal. No tenemos programa de reanimación neonatal. Yo quería hacer un programa de reanimación neonatal, entonces escribo un libro de reanimación neonatal, de lo que necesita el niño. Y todos esos libros es para entregárselo a compañías que trabajen con los... que trabajen... Exacto, farmacéutica. No le saco ningún beneficio porque esto es una pasión. Se lo entrego, lo editan y que ellos lo regalen a los pediatras. Bueno, tengo libros, como te digo, específicos para académicos. Y después entonces comienzo a escribir para niños. Es decir, comienzo a escribir para niños. El primer libro que yo escribo para niños se llama Adela ya sabe volar, que es la historia... Yo lo había escrito eso en realidad en Estados Unidos. Se lo di a un amigo, me dice, esto está muy de los cuentos tradicionales. Entonces yo le cambio, le doy un giro y es una ciguapita, una ciguapa,
que quiere aprender a volar y es un cuento muy bonito. Me lo edita, me lo ilustra Pablo Pino en Argentina y ese es el primer libro que yo hago para niños. Y entonces me gustó y seguí escribiendo y las ideas te vienen y comenzamos. Para niños tengo Adela ya sabe volar. Hay otro libro que se llama, que es uno de los libros que más me gusta, que se llama Octavio y Baltasar. Es la historia de dos árboles que yo lo veo en mi consultorio. Dos árboles que están en un patio preciosísimo que está cerca de MedicalNet, donde había una casa, unos señores tenían esa. Y yo pensé, algún día estos árboles se van. Son dos árboles preciosos de caoba, que es increíble cómo tú ves la vida de ellos, que están muy verdes, de buenas a primeras. En el otoño se le caen las hojitas. En 4 o 5 días vienen las hojitas. Entonces, la casa ya la tumbaron, ahí hay un parqueo y ya tú sabes lo que le toca a esos árboles. Entonces, la historia de un niño que hace su vida junto con esos dos árboles. Entonces, a mí me encanta mucho. Y el final es muy triste. A muchas personas no le gustan, pero me gusta. Después de Octavio y Baltasar, yo creé un programa. En Estados Unidos hay un programa que se llama Reach Out and Read, que es el estímulo de la lectura que lo comunica el pediatra. Así como cuando a los 6 meses, el programa comienza de 6 meses a 5 años en Estados Unidos, tú vas al pediatra y así como te dice, mira, vamos con la comida, la leche materna, las vitaminas, tú debes desde los 6 meses incentivar la lectura con las cosas importantes que vamos a decir. Es decir, decirle algo, decirle, mira, la lectura es importante porque los niños que leen tienen mejor vocabulario, tienen mejor comprensión, mejor lectura comprensiva. Tú le debes decirle a los papás eso y entregarle un libro para que a partir de los 6 meses el papá, la mamá comiencen a leer. Eso va acompañado de decirle que leerle a los niños 15 minutos es verdaderamente importante. Entonces ese programa se crea y cada vez que el niño va a cierta edad, por ejemplo, tú comienzas a los 6 meses, al año le entregas un libro para el año, a los 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Entonces ese programa yo hice una modificación. Creé un librito pequeño que se llama Léeme un cuento, que es que el pediatra le entrega a la familia ese librito para que vea la importancia de la lectura. Y también creé un librito que se llamaba Recétame un libro, que era para entregarle a los pediatras y entonces los pediatras sepan la importancia de la lectura. Creamos los libros. El primer libro es ser niño, es decir, como muchas figuras importantes para decirle lo que es un niño. Después venía una historia de un dinosaurio. Creamos 5 libros. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo yo hago que este programa vaya a todo el país, a toda la República Dominicana? Entonces digo, bueno, hablé con varias compañías. Yo quería una compañía que se encargara, porque obviamente, como te digo, todo eso es una pasión. Necesitaba el dinero para imprimir todo eso y necesitaba a alguien que le diera soporte al programa. Y la distribución. Y la distribución, que eso era lo más importante, porque uno siempre habla de Santo Domingo, Santiago, pero que llegara al país completo. Entonces conseguí una compañía que le interesó, lo editó y el programa comenzó a caminar. Era eso, decirle, entregarle los libros a los pediatras y decirle cuándo lo tenían que entregar. El programa funcionó como 2 años. Vamos a decir que no está funcionando ahora, pero estamos tratando de volver a hacerlo. Inclusive ahora que estoy más, que con el tiempo hemos ido trabajando más con la lectura, estamos viendo cómo lo hacemos, porque lo importante es mantener. En Estados Unidos, ahora hablé con una amiga mía que ella también hace eso, ella es pediatra, acaba de editar un libro aquí en República Dominicana y me dice cómo se hace en Estados Unidos, es decir, se hace en profundo y siempre a las oficinas del pediatra le van llegando los libros para que se lo entregue a la familia. Eso es una de lo que hicimos. Otra cosa que me fui descubriendo es, en la medida que yo iba haciendo mis libros, yo lo iba poniendo en el consultorio, porque era una pasión. Yo editaba mis libros, ponía en el consultorio, lo mandaba a la librería Cuesta, porque eso es uno de los problemas que tenemos en República Dominicana. No tenemos librería. No tenemos librería. Entonces, los libros comenzaron a venderse. Inclusive Zaira, mi esposa, decía, tenemos una librería, un consultorio. Se comenzaron a vender los libros. Y también una paciente de nosotros, argentina, Jacquelina Romero, que es una argentina ya, como ella dice,
dominicanizada, que ha trabajado, ha tenido un peso específico en todo lo que trabajamos literatura. Ella comenzó a traerme, ella es editora, ella hace libros, tiene muchísimos libros que se lo editan en Argentina. Inclusive sus libros están dentro del sistema escolar en Argentina. Me comenzó a traer libros. Me dice, bueno, Juan, véndelo, regálalo. Y yo lo comencé a poner ahí. Las personas en el consultorio me comenzaron a decir, pero ¿y dónde tú compras esos libros? ¿De dónde tú los sacas? Y lo compraban. Yo siempre he dicho, hay 2 clichés que dice, el dominicano no lee. Bueno, vamos a hablar del dominicano porque vivimos en República Dominicana. Claro. El dominicano no lee y los libros son muy caros. Yo digo que esas son 2 cosas que no son así. Primero, no leemos porque no tenemos el libro a mano. Obviamente, a personas que nos gusta leer, tú te mata por ir a buscar un libro. En Santo Domingo, en la ciudad, que sabemos que 3, 4 millones de habitantes, si hay 5 librerías físicas. Y no hay bibliotecas. No, de eso vamos a hablar. Pero vamos a hablar desde que no hay librería. No hay. Es decir, como yo digo, la única librería que tenemos a mano cuesta. A mí me gusta, yo voy a Cuesta 1 o 2 veces a la semana, pero imagínate una persona que no tenga que no vive primero en Santo Domingo. Exactamente, o que vive en un lugar, llegar allá a la 27, parquearte. Es decir, no tenemos los libros a mano, no los tenemos a mano. Y yo me di cuenta en el consultorio porque la gente comenzó a comprar. Y yo dije, no leemos porque no tenemos libro a mano. Si tuviéramos librería, como por ejemplo uno de los grandes países que lee, Francia, o países que le gusta la lectura, tú encuentras en Francia una librería en cada cuadra, 2, 3 cuadras, lugares donde te venden libros. Entonces, ¿por qué? Porque el libro es como cualquier producto. Tú lo ves, te interesa, lo agarras, lo compras y comienzas a leerlo. Entonces, de ahí fue que nació la idea de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Yo dije, las personas lo leen, o los niños, vamos a hablar. ¿Eso lo organizaste tú? Sí. Yo no sabía eso. ¿Tú no sabías? No. Micaela, 4 años. Tengo 4 años. Eso es idea mía. Lo que tiene el podcast, yo no sabía. Lo que tiene el podcast. 2019. Bueno. Y yo digo, yo voy a hacer una feria, por lo menos una vez al año, un lugar donde haya libros. Entonces comencé a buscar el lugar, el sitio, que dónde lo hago, que dónde no lo hago. Aquí no tenemos centros de convenciones donde hay un lugar que tú puedas organizar. Las personas que venden libros, que producimos libros, busca. Entonces, le pregunté a 3 o 4 amigos, mira, yo tengo esta idea de hacer una feria para que las personas vayan a buscar los libros, para leer los libros. ¿Dónde la hago? Me dice. Es increíble. La mayoría me dijeron Agora Mall. Yo no quería Agora Mall porque es una plaza, pero la plaza ahora mismo en la ciudad me brindaba todo lo que necesitaba. Lugar, seguridad, parqueo, organización, estructura, techo, estructura. Entonces que dije, bueno, vamos a salir a pedir. Como uno tiene paciente, comencé a pedir. Mira, yo tengo esta idea, dame. Y nunca me dijeron, ni me han dicho que no. Entonces organicé. La primera invité a editores de Argentina, escritores, ilustradores. Dije una fecha. La fecha de la feria siempre es el fin de semana después del 24 de septiembre de la Virgen de las Mercedes. Esa es la fecha. Comenzamos en el 2019. Fue un éxito total. El 20, obviamente, y el 21 no lo hicimos. El 22 la gente me decía, ¿cuándo viene la feria? Hicimos esa en mayo. Y ya este año terminamos la 4ª feria y ya se siente que ya la gente lo espera. Trabajamos desde un martes, del martes después del fin de semana de la Mercedes, hasta el domingo. En esa feria, ¿qué tenemos? Obviamente están para libros y tenemos puesta en circulación, tenemos cuentacuentos, tenemos autores que van a hablar, tenemos personas que van a hablar del estímulo de la lectura, es decir, ya. Y lo más lindo que ha sucedido, como yo hago, aunque Zaira me dice, este año quedamos en negativo. ¿Sabe? Porque hay que tener un control. Negativo, ¿por qué? Porque lo que yo hago, hacemos un presupuesto, que ya se lo voy a dejar en manos de ella para que no me diga más que estamos en negativo. Hacemos un presupuesto, cuánto lo cuenta cuento, todo. Salimos a pedir a personas que... Claro, patrocinio, que ya se están identificando mucho con la feria.
Y uno de esos de los patrocinios lo que hacemos es traer colegios, que si tú lo ves, después te voy a enseñar la foto, aquellos increíbles. Niños que cuando tú lo ves han venido niños desde Higüey, Barahona, San Cristóbal, Baní, y ya dentro de las escuelas públicas, ya la feria, ellos la esperan. Ay, qué bueno. Y las historias que tenemos con eso es increíble. En Ágora me van a matar porque allá hay, bueno, obviamente su estructura que no pueden usar. Este año, el viernes de la feria, creo que habían alrededor de 800,000 niños de colegios, como yo digo, pobres. Y es increíble aquello, cómo eso impactan. Los videos que me mandan dándonos las gracias de lo importante, los profesores diciendo de lo que es importante en el estímulo de la lectura. Entonces, la feria ya es parte, ya yo te puedo decir que es como, va a ser parte de lo que es eso. Yo tengo un lema, que ese es el lema de la feria, que yo lo acuñé o lo escribí. Y es que la meta de nosotros, el sueño de lo que debería ser la República Dominicana es, yo digo, que ningún niño en la República Dominicana se vaya a la cama sin leer un libro. Cuando yo digo niño, personas, es decir, que eso. Entonces ahí vamos a hablar ahora de lo que es la importancia de la lectura. Todos sabemos que leer es importante. Es decir, si tú le preguntas a cualquiera, sabemos que leer es importante. Sí, pero no sabemos el por qué. Exacto. O sea, no sabemos el por qué. Eso está ahí, no está ahí, y es importante. Y como yo digo, uno trabaja, porque en la medida que tú vas trabajando con la feria, en la medida que tú vas trabajando con la lectura, en la medida que tú te vas involucrando en el mundo, entonces tú te vas encontrando los pequeños tropiezos. Cuando uno trabaja con libros, las personas creen que tú trabajas con libros para hablar de academia, porque este es un gran poeta, este es un gran escritor, y es lo que yo digo. Leer es parte normal de la vida. Es parte normal del ser humano. Y eso es lo que yo trabajo. Es decir, yo no trabajo para que todo el mundo se lea El Quijote, para que todo el mundo lea Madame Bovary. No. Leer es parte normal de la vida, del desarrollo del ser humano. Y tú lo sabes porque tú trabajas con niños, trabajas con madres, trabajas con neurodesarrollo. Es decir, es parte importante del ser humano. Primero, antes de la lectura viene, que es una cosa que te voy a decir y que es lo que yo he visto, no hay ningún estudio. Lo más importante en el niño es comenzarle a leer desde que está en útero. En eso yo no, hay muchísimos estudios que dicen que eso es beneficioso. En eso yo todavía no trabajamos mucho. Yo trabajo ya en la parte que es después de, pero importante. Y eso lo sabemos. Hablarle, ya el niño no escucha. Y obviamente eso uno lo ve ya como neonatólogo, es decir, que trabajo con niños prematuros. Desde muy temprano, desde que estaba en Estados Unidos, yo veía la importancia de que era que la enfermera, que la mamá le leyeran a niños de 28, 29, 30 semanas en lo que está en la incubadora. Eso significa que es lo mismo que tú le leas a tu niño cuando está en útero. Y que ponemos música y que le leemos y que le hablamos. ¿Ok? Eso está más que descrito, la importancia de la comunicación. Después, el niño nace. Hay una cosa importante, es decir, mantenerle leyendo. ¿Cómo te digo? Todas las investigaciones dicen que, y por eso todos los programas comienzan alrededor de los 5 o 6 meses de edad. No porque no sea importante leerle temprano, pero hay una cosa que yo digo que lo más importante, el primer paso para la lectura es la comunicación del niño con la mamá. Es una de las cosas más importantes. ¿Cómo viene la comunicación? Con la oralidad. Hablarle, cantarles, decirle cosas, inventarles historias. Esa es la primera comunicación real y el primer hito en el desarrollo del cerebro de un ser humano. Y como yo digo, hoy en día eso se está perdiendo. Hay algo que yo pongo de ejemplo. Siempre ando buscando a ver si lo hay, si no lo hay. Hoy en día, y tú más que yo sabemos, tenemos, por ejemplo, cuando un niño está llorando, tiene cólico, la mamá quiere cargarlo, quiere confrontarlo. ¿Qué le hace? Cargarlo, mecerlo, hablarle, decirle que lo quiere, contarle historia,
cantarle, aunque después tú te das cuenta que, ay, qué feo cantaba mi mamá. Pero eso es lo más importante. Hoy en día eso no está sucediendo. Hoy en día, ¿qué pasa? Tenemos el sonido blanco, el white noise, que hacen las madres, los padres, las parejas. Tú agarras a tu niño, lo envuelves, que tú trabajas con eso, lo pones en una cuna, le pones el white noise y eso se está perdiendo. Yo creía que yo era por observación. Yo no estoy diciendo que lo hay por observación, pero ya se está hablando de eso. Es decir, anteriormente el niño lloraba, tú lo tratabas de confortar hablándole. Hoy en día, no. Hoy en día lo hacemos eso. Y esa parte importante de que tú le hables, le cante, le diga cosas lindas, todas esas cosas, que es lo más importante en el desarrollo del lenguaje, se está perdiendo. Es decir, se está perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? El año pasado se me erizaron los pelos porque entro a uno de los consultorios y una mamá estaba arrullando al niño y cantándole. Era la primera vez en 20 y pico de años que yo veía una mamá en mi consultorio cantándole a un niño. Es decir, si tú te pones a ver retrospectivamente, eso está pasando poco. Esa es la primera parte, antes de la lectura, de lo que debemos de hacer con los niños. Hablarle a la abuela, cantarle, decirle de todo. Entonces, ¿qué sucede? Ya después de los 5 o 6 meses comienza lo que es la lectura del libro, o no del libro, porque yo tengo programas que he ido y hay mamás que dicen, y que le da mucha vergüenza, pero después que te conocen, te dicen, pero doctor, yo no sé leer. ¿Cómo yo le leo ese libro que usted me regaló? Yo le digo, no es leerle. Por ejemplo, tú tienes un libro para niños de 6 meses, 1 año, que son libros muy sencillos. Yo le digo, señora, el libro tiene un sol, usted le dice, mira, el sol es amarillo, qué bonito es el sol. Usted no tiene que leer literalmente lo que dice el libro. Entonces también eso es importante, es comenzar a que el niño no sabe lo que tú estás haciendo, continúa lo que es la comunicación. Entonces, de ahí va. ¿Por qué es importante leer? Lo sabemos. Primero, la cantidad de palabras que tú le vas diciendo. Claro, va aumentando su vocabulario. Exacto, el aumento del vocabulario. Cuando Hillary Clinton, hay un estudio que hizo una fundación que ella tiene con la lectura. Cuando Hillary Clinton iba para la presidencia, ella fue a un congreso que nosotros fuimos, la Academia Americana de Pediatría hace congresos anuales y ella fue en uno de esos congresos y ella fue a hablar de su programa de la lectura. Esa fundación hizo una investigación en los Estados Unidos y comparó niños de clase alta, clase media y clase baja en Estados Unidos. Y yo estaba oyendo y en una yo oigo 5 millones. Y yo digo, pero no me parece 5 millones. Estaban hablando de que un niño de clase muy baja, donde los papás, donde la mamá es soltera, donde hay pobreza, todas esas cosas, en 5 años oye 5 millones menos de palabras que un niño de clase media y de clase alta. Y yo decía, ¿qué? Yo no entiendo. Y después cuando acabó la conferencia, ¿verdad? Hillary Clinton programa, y era verdad, en Estados Unidos. Es decir, ya iba muy importante. Le oye en 5 años un niño de clase normal, no vamos a decir clase rica, cuando tú lo comparas con un niño que tiene problemas sociales, todo lo que sabemos, ese niño con problemas de clases sociales oye 5 millones de palabras menos. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene tiempo, porque está trabajando por todo, bla, 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 bla. Exacto, eso es una de las cosas importantes. Entonces sabemos eso, sí. Lo importante de la lectura, lo primero es la cantidad de palabras que tú oyes, tu vocabulario, tu comprensión, el seguir reglas, tu desarrollo cerebral, que tú quizás sabes más que yo con todo esto del neurodesarrollo, desarrollo cerebral. Si nos vamos por ahí, la cantidad de cosas que hace el leer. Uno de los grandes problemas que tenemos en República Dominicana es la comprensión de la lectura. Anteriormente, yo creo que de la UNESCO, el 62% de los niños jóvenes por debajo de 15 años no tienen comprensión lectora en República Dominicana. Ellos leen, pero no lo comprenden. No lo comprenden. Y cuando yo te digo leer, no es leer un libro, es leer una instrucción. Por eso es que yo digo
que tenemos un cliché también en República Dominicana que decimos que el dominicano no sigue las instrucciones. No, aquí el dominicano no lee. No lee las instrucciones. O sea, las instrucciones no lo lee, no lee. ¿Por qué? Lo que digo. O lo lee, no lo entiende. Exactamente. Vamos a IKEA, nos llega una cámara por el correo, no leemos las instrucciones. ¿Por qué? Porque no tenemos comprensión lectora. Si tú lo puedes leer, bueno, mira, coja las tablas, ponga, tú lo puedes leer, pero llega un momento que tú no lo entiendes. Eso es una... Y el 62% de los niños por debajo de los 15 años no tienen comprensión lectora. Imagínate cómo República Dominicana podemos avanzar como eso. No seguimos reglas de tránsito, no seguimos colegio, profesionalidad. Eso es una de las cosas más importantes. Hoy en día no se habla de analfabetismo porque tú no sepas leer y escribir, porque yo creo que esa palabra analfabetismo ya la brecha se ha ido cerrando. Ya, yo creo que la mayoría en el mundo entero de las personas se está trabajando. Ya hoy se habla de analfabetismo cuando tú no sabes comprender una cosa. Es decir, no tenemos comprensión de lectura. Eso es una cosa importante. PISA, que siempre uno habla de PISA, no PISA, estamos en los lugares, tanto de matemática, lectura, muy por debajo. Y si tú tomas PISA, de la última que fue en el 2022, los niños ¿PISA también. qué es? PISA es el estudio que se hace donde tú comparas país en matemática, lectura y ciencias. Esas tres áreas donde nosotros estamos, yo creo que en el penúltimo lugar. Estamos abajo en Y todo. siempre PISA es una parte de la política de la República que si estamos mal. La última hicimos un buen alboroto porque seguíamos en el mismo lugar abajo, pero mejoramos un poco, pero estábamos abajo. Pero como quiera estamos abajo. Exacto. Entonces, eso es como la lactancia. Mejoramos, pero todavía estamos fatales. Exactamente, que tú dices, bueno, vamos mejorando, pero todavía estamos fatal. Entonces, matemática, cuando tú lo comparas con Latinoamérica, solamente el 5 a 6% de los niños dominicanos por debajo de 12 años, 5% entiende una ecuación aritmética, una ecuación matemática. Y por ahí nos vamos. Entonces, por eso... Claro, porque si no entienden la comprensión, si no se le lee y no entienden la comprensión, no van a entender la matemática. O sea, no van a entender Entonces, venimos ni la de ciencia ahí. ni nada. Entonces, eso es lo importante. Como yo digo, leer es parte fundamental en el desarrollo de tu cerebro. No que yo no quiero que tú, como yo te digo, yo no quiero que tú seas un premio Nobel, yo no quiero que tú ganes y que escribas y que sea. No, es parte normal del desarrollo. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Yo, Juan Carlos Toral, trabaja para eso, para que los niños de la República Dominicana, los jóvenes de la República Dominicana, sepan lo que es leer y sepan la importancia de que eso va a ser en el desarrollo de tu vida. Es una de las cosas importantes. Se me viene a la mente ahora porque yo trabajo el posparto, entonces las madres a cada rato están, la clase de estimulación, ¿desde cuándo puedo ponerle la estimulación? Entonces ahora hablando contigo no lo ponga en clase de estimulación, léele. Tú sabes una cosa, que te lo iba a decir, pero me dio vergüenza decírtelo. Hoy en día, y tú lo veo en el consultorio, y eso como yo te digo, eso se riega la voz de la estimulación. Yo siempre tengo la idea, y siempre lo digo en todos lugares, que hoy en día, yo cierro los ojos y yo veo un niño en un salón, en medio sentadito, y todo el mundo, papá, mamá, pediatra, personas que trabajamos, psicólogos, todo el mundo habla. Y las cosas más sencillas no lo estamos haciendo. Cantarle. Es increíble, Micaela, cuando tú comienzas a hablar con todas las personas que trabajan con lectura, que la parte más primordial del cerebro, del desarrollo de su niño es la comunicación entre su mamá, comunicación visual, hablarle, cantarle. Entonces esas son cosas que tú dices, ay, eso lo hacía mi abuela, eso no, lo importante de eso. No es la estimulación no, yo no te estoy diciendo. Una de las cosas, porque yo soy de las pioneras del porteo en República Dominicana. Entonces los bebés, cuando están porteados, yo tengo a mi bebé cargado en mi pecho, pero tú y yo estamos teniendo una conversación y el bebé te está viendo y me está oyendo y me está viendo y está oyendo. No está en un coche. Apartado, eso está es importante. Entre nosotros. Uno lo va viendo y uno está aprendiendo. Y eso tú lo vas involucrarlo. Tú eres parte de la familia. familia. Y uno lo está viendo.
A la Y hora una de muy comer, forma muy- involúcralo porque nosotros nos comunicamos a través de la comida, a través del habla, a través de todo. Entonces, una de las cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Siempre le digo a los pacientes, a todo el mundo, hay que leer por lo menos 15 a 20 minutos. Hay otra cosa importante que lo leí, después te voy a mandar porque siempre se me olvida. Ya uno llega a una edad que uno lee los libros, hasta en la literatura que me gusta. ¿Y de quién es el libro? Ay, yo no sé. Yo creo que de Micaela, fulanita de tal. Pero hay un libro que como yo voy siempre a Cuesta, Hans, el de Cuesta, me dijo, léete ese libro, que habla de las tabletas. Aquello es importante, porque es un libro, que no me sé el nombre, te lo voy a dar después, donde te habla de todo lo que sabemos. Y comienza hablando de la lectura, como la lectura ha perdido. Bueno, no ha perdido. Uno siempre tiene que trabajar en ese rango de edad, 6 meses a 5 años, porque todavía el niño o el que lee no está compitiendo con los medios electrónicos. Después, lamentablemente, se pierde porque tenemos medios electrónicos por todos lados. Entonces, una de las cosas importantes es esa, leerle. Hay algo que se está trabajando mucho y que se ha demostrado. El hecho de una mamá, un papá, abuela, leerle a un niño al momento de dormir. Obviamente la importancia de la lectura, pero dice que el cerebro de ese niño, esa sensación de paz, esa sensación de todo lo que sabemos, de tranquilidad, se fija y dice, dentro de su cerebro, ese momento es uno de los momentos más importantes. Y entonces, al fijarse dentro de nuestro cerebro, lo lindo que yo me siento que mi papá y mi mamá me leían, ahí mismo va en la lectura relacionada. Inclusive se habla, porque tú dices, bueno, ya los niños de nosotros, Isa, Juan Diego, Say María, ya tienen 15, 20. Dice que lo bueno es que la familia se mantenga leyéndole aún los niños a grandes. Te voy a leer, Isabela. Oíste, Isabela, te van a leer. Te voy a leer un cuento esta noche. Por ejemplo, exacto. No diga que no, por ejemplo. Bueno, Isabela, ¿ya qué edad tiene Isa? Va a cumplir 20 ahora, Exacto. pero no importa, tú vas a hacer tú, no te Exacto, voy a leer pero por ejemplo, un niño de 12, 13, 14 años, que tú en un momento le digas, vaya a su habitación, vamos a poner Juan Diego, el mío que tiene 14. Juan Diego, ven, vamos a leer este cómics. Que ese momento todavía es importante. Está estudiado que si una familia se mantiene leyéndole a su niño por arriba de la edad de que ya tú dices, ay, ya este es un manganzón, se fija más la lectura. Es decir, el hecho de leer es algo que en tu cerebro se manifiesta con las cosas lindas que hay alrededor. Entonces tú dices, mira, pero ¿por qué a mí me gusta leer? ¿Y por qué yo continúo leyendo? Fue porque en tu cerebro tú estás relacionado el leer con esos momentos de placer que tú tuviste cuando niño o en cualquier momento. Entonces, una cosa muy sencilla. Yo digo que leer, tú puedes leer lo que tú quieras. Una revista, léele. O sea, Tú puedes leer. Yo me acuerdo, cierro los ojos y yo veía a mi mamá, Variedad de Buen Hogar, leer desde revista, leer los paquitos, los cómics, como nosotros decimos, leerte te digo novelita de vaquero, ya no lo hay, porque yo me acuerdo en aquellos años, y yo puse un post, porque sabes que el librero, y yo puse un post donde decía una frase de una librería diciendo que tenemos poca librería, que yo me acuerdo en Barahona, una señora que se llamaba Manuela, que ella tenía un kiosco, lo que uno dice kiosco ahora en cualquier parte de Europa, donde ella vendía revistas. Mi mamá siempre, cuando llegaba La Vanidad y El Buen Hogar, cada 15 días, 3 semanas, entonces ella tenía novelitas de vaquero, que eran novelitas chiquititas, bien, ella la alquilaba, la vendía, los paquitos. Entonces esas son cosas que están dentro, que tú cierras los ojos y tú sabes, y el placer que eso te daba. Entonces, lo más importante es eso, es leerle. Tú puedes leer lo que tú quieras. Tú puedes leer cosas científicas, tú puedes leer a donde quieras. Uno dice, bueno, yo leo en los celulares, en las tabletas. No es que no sea importante esa lectura. Por ejemplo, a veces tú te encuentras con personas que dicen, bueno, yo leo mucho, yo no leo, yo no compro libros, pero yo lo leo en tableta. Ok, estás cumpliendo quizás un 50%. Pero cuando tú le pones la mano y de pasar al libro, el ejercicio de pasar la página, cuando son niños, porque la mamá te dice, pero me va a romper el libro, no importa. Cuando son niños, que ellas te están oyendo, pero el niño lo que quiere es, hay diferentes etapas. Por ejemplo, vamos a hablar de eso. A los 6 meses el niño a lo mejor está pensando en otra cosa. A lo mejor necesita
palabras muy pequeñas, formas, por eso es que están hechos los libros de que el círculo, el sol. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan. Después el niño se va interesando por el libro. A esa edad ellos le agarran el libro por eso es que los libros son de cartón. Ajá, son duros. Son duros porque el niño lo va a trallar, lo va a chupar, porque ahí se te dice, doctor, pero es que yo le doy el libro y lo que hace es chuparlo. Eso es parte de la lectura. Entonces después de un año ya el niño reconoce ese objeto de que eso que yo tengo en mi mesita de noche, mi mamá en la noche me lo lee. Después ya va comenzando. Entonces después viene el momento en que el niño agarra el libro y se lo da a la mamá para seguir. Después viene el momento en que el niño ya pasa la página. Eso va con el desarrollo. Después viene el momento que a todos nos ha pasado, donde el niño se sabe de memoria el libro. Y lo va diciendo. Yo tengo un libro que es, que los papás me dicen, tú eres bárbaro, que se llama La cama de mamá y papá, que es yo diciendo, eso es una vivencia como pediatra, donde diciendo lo más maravilloso que hay en el mundo de la cama de mi mamá y mi papá. Eso es lo más rico. Exacto. Como yo le digo a los papás, porque ahí yo juego, ahí yo brinco, ahí yo me siento seguro. Cuando yo me duermo. Mira, me acuerdo de decirle a Eduardo, a mi esposo, cuando las niñas se dormían entre nosotros, ¿tú te imaginas con qué paz estas niñas están durmiendo sabiendo que están seguras? Después yo la llevaba a su cama, pero yo decía, qué rico dormirse entre ese... Claro. No, me faltó la lectura, Exacto. No, pero es importante. Como yo digo, ahí tú duermes, ahí tú estás seguro, ahí te dan el celo, ahí tú comes, ahí tú comes helado, comes galletica. Me ensuciaste la cama, mira, no coma. Todo. Cuando yo estoy enfermo, es el lugar más seguro. Como yo digo, antes de dormir, rezo en la cama de mi mamá y papá. Entonces ese es el libro, una cosa muy bonita. Y me dice, este muchacho se sabe el libro de memoria. Viene la etapa donde, inclusive si tú estás cansado y brinca una página y dices, mami, no. Te faltó una página. O eso no es lo que dice. Es decir, la lectura, por Dios, la lectura es lo más importante, lo más importante. Y de ahí no te digo, todos los marcadores, porque todo hay que medirlo. Los países, y no tan solo República Dominicana. Cuando tú comparas toda América de Estados Unidos, no voy a incluir a Canadá, y lo comparas con los países asiáticos, es horrible. Estamos horribles. Entonces, la lectura es parte normal del desarrollo, es parte normal de que un individuo, de que ahora es niño, después va a ser un joven, leer. Y esos 5, tosiendo, esos 5 primeros años son importantes. Después viene la competencia, como dijimos, con los medios electrónicos. Pero ese niño que ya tiene la semillita de esos 5 años, después que de cierta edad de los medios electrónicos, ya como adolescente, como adulto joven, vuelve y retoma la lectura, vuelve y retoma leer. Me tocó vivir con mi hermana y mis sobrinos cuando ellos tenían, bueno, mi hermana se quedó varada aquí con la pandemia. Sí. O sea, ellos se quedaron aquí de 11 meses a 13 meses y ella le leía todas las noches. Entonces, a mí me tocó vivir con ella 7 meses cuando los niños ya tenían entre 2 y 3 años. Y nos sentaban y ellos decían, tía Mica, léeme el libro. Entonces, nos sentábamos a leer el libro, que su papá es chef, entonces era libro de cocina, de ingredientes, y yo... Este niño sabe lo que es soufflé, y este niño sabe lo que es unami, y este niño sabe lo que es... Pero ellos se sabían el texto, memorizado. Y una vez al año mi hermana va y visita a su cuñada que vive a 8 horas. Y es un viaje en carro. Y ella le pasa los libros. Claro. Y ellos van leyendo, y después no pásame el otro, no después pásame... 0 tablets, 0 pantallas, 0 nada. O sea, esos niños, eso es... la lectura, y de verdad que yo no tenía la información cuando nacieron mis hijas, pero decía, wow, qué regalo tú le estás haciendo. Claro, es una cosa muy, muy, muy fácil y muy, muy importante. Y como yo te digo, ahí fue que nació la idea de la feria. Ahí es que nace decirme, óyeme, Juan Carlos, tú eres pediatra, perfecto, estás en el lugar indicado, porque la vida me gusta y me tocó ahí. Ama los libros, escribe, quiere hacer algo fácil, vamos a trabajar con el estímulo de la lectura, hacerle saber a las personas, ponerle el libro a las manos. Hay otro cliché que era lo que te decía, los libros son caros. Todas partes del mundo el libro es caro,
Pero hay libros a la mano. Como yo digo, ¿cuánto te vale una Jumbo? ¿Cuánto te vale que tú vas? Y tú vas por cualquier cormadón, restaurante, donde sea, y tú ves, tú tiras una foto y tú calculas en lo que en ese día se tomaron en esa mesa. Entonces, vale un libro. Claro. Producir un ¿Y libro. el salón? Gracias. Producir un libro en República Dominicana es fácil. Obviamente hay libros que son muy costosos, pero el libro per se que te va a ayudar, se puede. Es decir, ese cliché yo no lo acepto. No tenemos libro a la mano. Los libros no son caros porque usted puede obtenerlo y comprarlo. Ahí viene también la otra. Bibliotecas. No hay bibliotecas. No hay. No hay bibliotecas. No, porque aquí no hay cultura. En Estados Unidos sí, o sea, yo Claro. incluso tengo mi tarjeta de la biblioteca y yo aquí yo puedo leer todo online. Claro. Me hubiera gustado No, física, pero lo tengo hermano, online. ya estamos hablando de la edad de nosotros que tenemos 30 años. Sí, 30, 34 años Exacto. tenemos, trabajando, pero no importa. Pero sí, o sea, aquí no hay biblioteca. Y me acuerdo cuando nosotros nos mudamos aquí, que nosotros venimos de Estados Unidos, y mi Exacto. madre es una lectora voraz. O sea, ella se gana los premios de la biblioteca por más libros leídos. Leído. Y llegamos aquí y ella entró en una depresión porque aquí no hay biblioteca. No existe. No la hay en ningún barrio. No Mira, yo tengo una existe. historia. Una de mis amigas que estudió en la última etapa del fellowship haciendo neonatología, coreana, éramos compañeros de años, 3 años estuvimos juntos. Y yo me acuerdo que en una ocasión estaba Harry Potter de moda, ella la había leído, le encantaba. No sé si fue el 5º o 6º libro que salía. Ay, ella lo pidió, bla, bla, bla. Lo fuimos a buscar, me acuerdo, estábamos en servicio. Ven, vamos, Juan Carlos, vamos a buscar el libro. Un libro de cerca de 700 páginas. Eso fue como 4 o 5 de la tarde. Ella se va a su casa, vivíamos cerca, y al otro día, ¿cómo va el libro? Me dice, ya yo me lo leí. Yo le dije, ella sea Helen, que tú te leíste el libro de 700 páginas. Me dice, sí, yo me lo leí. Un libro de 700 páginas yo me la leo en 4 o 5 horas. Comenzamos a hablar, me dice ella. Dice que yo tengo uso de razón. Obviamente, lo que yo digo es cultural. Ujú. Mi papá y mi mamá nos llevaban a mí y a mi hermana todos los días. Sábado, domingo, nos llevaban 1 hora a la biblioteca. Nosotros aprendimos que ir a la biblioteca es algo normal. Leímos, comenzamos a leer, imagínate ese cerebro joven, a la velocidad que ella leía. Entonces, es lo que yo digo, no es un sacrificio. Yo con Saimari, que tú la conoces, mi hija, 3 años, no lo hice de verdad, no voy a hacer ahora privar un super, no lo hacíamos ni mi esposa y yo porque queríamos que sea, sino que el lugar donde tú vas con tu hijo en Estados Unidos, la mayoría son bibliotecas. Ujú. Las bibliotecas tienen todas clases de programas. En Estados Unidos, o tú vas al cine, al mall, ¿Al parque o a la al biblioteca? parque o a la biblioteca. Sí. Entonces, en la biblioteca tú encuentras mucho, que hay niños jugando, que hay amigos, bla, bla, socialización. Ujú. Entonces, aquí no tenemos biblioteca. No la tenemos. Es como, a veces tú ves las bibliotecas. El otro día yo fui cuando te dije que mi amiga vino a publicar el libro, fui a la biblioteca Pedro Enrique Ureña, la más importante, o tú pasas por ver la biblioteca infantil y juvenil, y tú piensas que las bibliotecas son lugares, museos donde tú tiras los libros y guardas los libros. Entonces, no hay, en los barrios no hay. Y uno dice, una cosa tan sencilla, aquí hacemos tantas cosas, y yo lo sé, porque yo salgo a pedir, que hacemos tantas cosas que el libro no llega a mano a los niños, o al adulto, o a la persona, no llega. Entonces queremos cambiar el país, queremos hacer cosas, como yo digo, queremos hacer cosas muy por arriba. Es como si comenzáramos a construir el edificio por el techo y se nos va a caer todo. Ujú. Cuando las cosas sencillas, que cuestan muy poco dinero, que se va a ver el cambio. Yo no sé en qué pensamos, ¿te entiendes? Yo no estoy diciendo ningún político, lo estoy diciendo desde siempre, cuando son Claro. cosas muy, pero muy, pero muy, muy sencillas, que eso cambia al ser humano, que eso cambia al país. Entonces son cosas que uno va haciendo. Juan Carlos, ¿y dónde la gente puede comprar libros? O sea, comprar tus libros. ¿Dónde Bueno, consiguen los tus mismos libros? libros, obviamente tengo, encuesta, Están en lamentablemente. encuesta. Ok. Cuando hacemos la feria, siempre ha sido mi sueño abrir una librería infantil y juvenil, pero yo diría que lo más idóneo que uno debe hacer es llevar el libro hacia otros lugares. Yo siempre, ya con esto, yo me he ido involucrando y cada día me involucro más. A veces la lectura se pone de moda, que a mí me da rabia, y tú te pones a ver el internet, muchas personas popi de alta sociedad hablando de lectura.
Me pasa con la misma feria, pero yo digo, espérate, ok, estamos haciendo un trabajo en el lugar indicado, pero quizás no es el más indicado, tenemos que Ir más abajo. ir más abajo. Ahora se me ocurrió, yo vivo en Arroyo Hondo, yo paso todos los días para venir al consultorio por Cristo Rey, el parque nuevo que se ha hecho Cristo Rey. Y ahora mi idea que se me ha metido en la mente es hacer un festival del libro Cristo Rey. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar el libro al lugar donde lo necesitan. Claro. Tú tienes que llevar el Sí, porque libro. esa gente de Cristo Rey no van a ir a cuestas. O sea, No. ¿Y qué? Podríamos decir que podrían hasta caminar. No, tú tienes que llevarle el libro y a los ponérselo en la lugares mano. Ujú. y que lo vean y que sepan. Y que Entonces los yo niños digo, lo pidan también. exacto, que los niños lo pidan. Mira, yo tengo un cuento una vez que en el consultorio teníamos un de esos misioneros que trabajan en Batella, en lugares pobres. Y hace como 5 o 6 años, cuando salió Adela, yo dije, yo voy a ir a hablar, le dije a uno, yo voy a ir un viernes a llevar los libros. Me acuerdo yo que fue en cerca de Asua, el libro, y tú estás por sentado. Nuestros hijos ahora mismo salen del colegio, ven los colores, ven los letreros, ven todo lo que sale por los medios electrónicos. El mundo está lleno de cosas lindas que hasta a veces los hijos de nosotros no le dan importancia a eso. Micaela, eso no sé. Yo cierro los ojos y yo veo cuando yo llegué y uno de los niños yo le entregué un libro. Que para nosotros, ¿cuántos libros? Y es lo que yo digo, aquello fue, se le pusieron como que tú estuvieras en Nueva York, en Buenos Aires, donde sea, viendo cosas que a ti, ¿cómo se le abrieron los ojos? Y es lo que yo digo, señores, tenemos pueblos en la República Dominicana donde hay niños que lo que ven es solamente, como yo digo, marrón, que lo que ven es tierra, que lo que ven quizás no haya verdor, que cuando tú le entregas algo que tenga colores, como un libro, tú le cambias la vida. Donde un niño, y es verdad, quizás no sepan lo que es un celular. En la feria fue uno que no tiene nada que ver con libros, que el año pasado vino en República Dominicana, donde el mar está, qué sé yo, a menos de 50 kilómetros, 60 kilómetros, 100 kilómetros de cualquier. El niño vino llorando porque nunca había visto el mar. Y venía de Baní, de un lugar de Baní. Y no lo estamos, todo el mundo lo vio. Este año un niño, creo que venía de Asua, salió corriendo. Y la profesora le fue atrás y una de las cosas nos lo contó y dijo que el niño estaba llorando porque en su vida lo habían tratado tan bien. ¿Qué habíamos hecho? No habíamos hecho nada. Invitaron cosas a un colegio, pagarle el transporte, que viniera a oír un cuentacuento a un lugar donde nosotros, los hijos de nosotros, dice que en su vida lo habían tratado tan bien, ni le habían leído que qué era eso. No te estoy diciendo, eso se da en la feria y tú lo ves y tú dices, Qué bello, qué bello. señores, qué bello. eso con una poquita. Como yo le digo también a muchas personas, no te estoy hablando que tú ahora mismo vas a coger una cantidad de libros y te vas a ir. No, las mismas personas que trabajan en nuestras casas, en nuestra oficina, que tú digas, bueno, trabaja una señora. Ahora mismo tú le puedes preguntar y muchas de las señoras que trabajan con nosotros a lo mejor no saben leer o tienen niños pequeños. Y a mí me da una rabia cuando me llaman porque como saben que yo trabajo, Juan Carlos, aquí yo te tengo una caja de libros porque yo no sé qué voy a hacer con ellos. Es como, tíralo ahí. Yo tengo que también eso, yo te puedo hablar de muchas historias. Nosotros fuimos los primeros en hacer de esas casitas de free como lending. library. Exacto. Ajá, como que tú pones la casita, pones los libros y una de las primeras es la de nosotros, la tenemos allá en casa cerca. ¿Tú sabes cómo la usan? Para tirar los libros. Yo pongo libros nuevos de los míos para que las personas lo cogen, lo lean, vuelvan y lo ponen. La gente lo usa como basurero. Tiran los libros. Entonces, no me llames o no te llame a Micaela o no llame el que trabaja en una librería, en una biblioteca, en cualquier lugar a decirle, ¿qué hago con estos libros? ¿Cuántas personas a tu alrededor, en tu oficina, el chofer, la señora, necesitan que tú le digas, mira, llévale este libro, regálaselo a tu niña y dile, para que le lea, tú sabes lo chulo que es, mira, mi hijo fulanito de tal lee. No, es un desperdicio porque ya lo dieron el colegio, otro desperdicio. Los colegios, ni te digo de los colegios. Yo creía, bueno, en mi época, en la época de nosotros, yo soy, hace 30 años, en la época de nosotros te daban un libro, léete ese libro y hazme un resumen. Todavía se hace eso. Y yo pregunto, y sigo preguntando porque yo leo la importancia del... No, en los colegios
colegios que se supone que están a nivel de cualquier colegio de cualquier parte del mundo, te obligan a leer. Te obligan a decir, este año vamos a leer La Isla del Tesoro. Pero si yo no quiero leer La Isla del Tesoro, como Juan Diego, que es dinosaurio, ciencia. Yo quiero leer ciencia. Tú quieres leer cómics. El otro quiere leer poesía. Entonces, todavía, y tú te lees todos los libros y dices que lo más importante para leer es que tú dejes a la persona. Acaba de salir en el periódico El País, que todos los años ponen, y todos los números, que si leemos más, que si la mujer lee más que los hombres, bla, bla, bla. Pero al final, y eso lo dicen todo el mundo, hay 3 cosas que hacen que un ser humano leerle cuando son niños, que ya eso lo sabemos, ver que su papá leen, tú no tienes que obligarlo, y tener libros en la casa. Punto. Esas 3 pilares son lo más importante. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo va a leer, hay ni personas que van a leer, ni personas que no van a leer, pero por Dios que leamos un poquito más. Claro, eso es lo que uno quiere. Claro. Bueno, a mí se me está explotando la cabeza con 1000 ideas que después te voy a decir. Muchacho, cabeza, si yo te digo, nos volvemos locos. Bueno, pues yo te quiero agradecer tu tiempo y tu pasión. Gracias. Y por haber compartido tu pasión con nosotros. Y bueno, esto lo escuchan mucho en República Dominicana. Ya saben que en Casa Cuesta libros. Cuesta libros. Consiguen los libros y la importancia de empezar a leer. No, y gracias a ti, aquí en público, por el trabajo que tú haces. Ay, gracias. Como yo le digo a todo el mundo, en la medida que uno, no es que querramos hacer todo, tiene muchas ideas, pero uno tiene que apoderarse de un puntito. Sí, ya soy pediatra, me gusta, amo. Pero mi puntito es, la vida me ha enseñado de que me gusta leer, disfruto los libros, veo los libros, amo. Entonces, he sumado eso y yo digo, de aquí en adelante mi punto es trabajar con la lectura. Tú trabajas con una parte importante, que la madre, el niño, el well-being, el estar bien, papá, mamá. Sí, son cosas importantes y tratar, como yo digo, señor, hay tantas cosas pero tan pequeñitas que uno hace una gran diferencia, que es increíble. Sí, no, el trabajo que nosotros hacemos, que uno trata de hacer, es increíble. Sí, y la mayor satisfacción. Mira, hoy, antes de venir para acá, yo estaba en el salón y 2 madres, en un salón pequeño, sí. 2 personas me dicen, Micaela, y yo me la miro y yo, espérate. Exacto. Espérate, es que yo sé que tú no te acuerdas de mí. No sé figura pública, pero, Micaela es una figura pública. No, pero tú me ayudaste con mi primer bebé. Claro. Y yo, gracias. O sea, de verdad, gracias. Porque a veces uno cuestiona de que mira, Micaela, hay una de las cosas más lindas que me ha sucedido. Eso fue la segunda feria. Yo veo una señora que viene con uno de los libritos que dimos en el programa de dar libro al pediatra. Venía con el librito desbaratadito y me dice, doctor, yo no soy paciente suya, pero yo quiero que usted me firme este libro. ¿Por qué? Porque mi niño aprendió a leer con los libros que el pediatra, no sé quién era, le daba y aprendió a leer con eso. Y todos los años ellos van a la feria. Es decir, son cosas pequeñas. Pero da una felicidad. No, y a lo mejor tú dices la felicidad. Vamos a hablar del ego, que tú dices mierda. No, da una satisfacción. No, ego, la satisfacción. Pero tú dices, ese niño. Con que tú hagas la diferencia marcado, en un niño. Está marcado. Y su vida, como dice un amigo mío, loco, René, me dice, cuando tú ves una persona, ¿qué hace la lectura? Convertirnos en mejores seres humanos. Y por ahí hay un post muy famoso que dice, cuando tú veas con una persona con un libro, ya ese libro te está diciendo que ese ser humano es diferente a otro. Entonces es muy fácil. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que no pasen 4 años sin que me inviten. No. Tenemos muchos temas de qué hablar aquí. Mucho. Muchísimas gracias. Y entonces, para seguirte está Neopediátrica. Neopediátrica, exacto. La Neopediátrica. El librero RD. Ahí eso fue una cosa que comencé hace cerca de 7 años con Instagram y comencé a poner cosas de libro. Lo que yo hago es tomar informaciones de los libros que yo leo, las cosas importantes. Una cosa, y tenemos, es poquito, pero tenemos ya 25,000, porque como el libro y es ahí. Mira, yo me voy a comprometer, porque yo tengo desde hace mucho tiempo pendiente de escribir un libro. Eso es muy fácil. Tengo pendiente y ojalá se pueda poner en puesta de circulación. Se pone, eso es muy fácil. Como yo le digo, una cosa yo le digo, cierra los ojos a todo el mundo, le digo, piensa que cuando uno era chiquito andaba con un cuadernito, ahora,
y escribía cosas y hacía dibujitos y tú hacías tus libros. La mayoría de los seres humanos en la primera infancia tratamos de escribir. Escribir es muy lindo, es una forma de comunicación. Como yo digo, obviamente hay algunos que escriben muy bello y precioso y van a llegar muy lejos, pero escribir es muy lindo, es una forma de tú darle a conocer las cosas. Y también hoy en día con tu información que tú tienes, en lo que tú trabajas, en lo que yo trabajo, eso es muy chulo. Bueno, pues ya me comprometo públicamente Claro. que yo voy a empezar y terminar mi libro y Eso es ojalá fácil. para el año que viene se pueda poner en Para circulación. la feria. Para la feria se pone puesta en circulación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Babytime Podcast es grabado en Pinktree Studio.